ovejas que no tenían pastor. Hoy en esta mañana Dios tiene compasión de nuestras vidas. No sé lo que tú estás pasando, si estás pasando por un desierto, si estás pasando por una situación familiar, de salud, quizás con alguna tentación, algún pecado. No sé lo que tú estás pasando, pero quiero decirte que Jesús lo ve y Él tiene compasión. Él muestra su misericordia, muestra su amor. Él quiere restaurar tu vida, Él quiere que nuevamente tú puedas caminar por las sendas que realmente llevan a la vida eterna. Por eso Dios en esta mañana te ha traído a este lugar, porque Dios te ama. Dios ve tu corazón y Él tiene compasión. Quiero llevarte la palabra del Señor en esta mañana, en Romanos capítulo 8, del verso 1 al 17. Agradecido al Señor por mi esposa. Ayer cumplimos 33 años de casados y Dios ha sido bueno. 33 años. Yo le decía a mi esposa que esta semana entramos en la semana de pasión, porque su cuerpo se estaba a las 33. Pero no en el matrimonio, que el matrimonio se va a despedir a los 33, decía, ¿no? Es un número muy lindo, pero también de la iglesia 33, así coordinaba muchas cosas. Pero contento con la fidelidad del Señor. No son un día, hay muchos matrimonios más acá que tienen muchos más años, y uno se goza en el Señor. Cuanto más años, más contento estamos, más enamorados estamos, más abrazaditos estamos. No se ría, es una realidad eso. El mundo cuenta tantas cosas, porque no podemos contar nosotros las cosas lindas que iba a hacer el matrimonio. Para que los jóvenes se inspiren, que hay cosas lindas en el matrimonio. Bueno, hoy voy a hablar de un tema que voy a seguir hablando de la familia, como yo les dije que ya hace 2 reuniones que venimos hablando, hasta que Dios nos permita seguir hablando del tema de la familia. Creo que va saliendo allí el tema, pero yo quiero llevarle a Romanos capítulo 8, verso 1 al 17, y dice la Biblia así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él sigamos glorificados. Amén. Aleluya.
son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Quiero hablarle de violencia en mi familia. Usted sabe que hablarles de las razones por las cuales la violencia familiar se encuentra arraigada en la vida misma, aún de las familias cristianas. Usted sabe que estuve mirando algunas estadísticas a nivel mundial del año 2020 y también de nuestro país, porque son interesantes, de lo que está ocurriendo a nivel de la violencia familiar o interfamiliar. Y usted sabe que se calcula que en todo el mundo hay cerca de 800 millones de mujeres que están sufriendo violencia física o sexual por parte de su pareja. 1 de cada 3 mujeres en el mundo está sufriendo, hermano, la violencia familiar. Es algo alarmante. El 30% de las mujeres son forzadas a tener relaciones sexuales. Estoy hablando en el ámbito familiar, para que usted me escuche. Sin poner en la estadística, hermanos, datos de acoso, datos de depresión, datos de trastorno de ansiedad, datos de embarazo no deseado y de cuantas otras cosas más que afectan la vida de la familia. Es algo que nos tiene que llamar mucho la atención como iglesia. La violencia, hermanos, contra la mujer ha perpetrado mayor parte, hermanos, por los esposos en el ámbito básico. El 80% de las familias que son violentadas, el que es culpable, muchas veces es el hombre. Aunque hay un 20% de algunas mujeres, tampoco se quedan atrás. Hermano, con esto no queremos lastimar ni herir a nadie, pero sí concientizarnos de la realidad que está viviendo el mundo y la iglesia hoy de Jesucristo. Hermano, otro dato que también nos lleva a quizás estar más conscientes, hermano, a nuestra realidad de nuestro país. Hermanos, en Uruguay hay 7.500 casos de violencia contra niños y adolescentes que cada día se declaran en nuestro país. El 80% de estos niños, hermanos, se reinciden nuevamente en denuncias. Miren cómo llama la atención. Se reincide de un año a otro, con otras denuncias más. Hay un 20% solo de casos nuevos que se van aumentando, pero de los casos que, o sea, lo que se comienza una vez, hermano, es como ese resultado. Uno sabe bien, hermano, que el pecado es así. Cuando usted le abrió puerta al pecado, hermano, si no lo frena, eso sigue dañando, sigue lastimando. El único que tiene el poder para parar esto es Jesucristo. Y en cuanto a las mujeres, hermano, en nuestro país, mujeres de violencia doméstica, tenemos 33.000 casos de violencia doméstica en el año. 108 casos por día. Un caso cada 10 minutos. Datos del año 2022. Y esto nos lleva a preocuparnos, hermanos. Violencia familiar. Y que nosotros tenemos que saber distinguir, hermano, en lo que es violencia familiar y conflicto familiar. Hoy quiero hablarles de la violencia familiar, porque conflicto familiar, hermanos, se sabe que es algo que muchas veces es, no digo que es algo natural, pero donde viven dos personas o donde conviven dos personas, un matrimonio, donde en la familia, siempre hay conflicto, ¿o no? Siempre hay una realidad. Pero dentro del conflicto puede haber quizá alguna palabra menos, una palabra más, algún disgusto, algún malentendido, pero al punto se llega a una reconciliación, a un perdón, a un arrepentimiento o una solución en el ámbito familiar. Pero lo que nos llama mucho más la atención, que hoy el tema que quiero hablar, es violencia en nuestra familia, que ahí ya surgen otras causas. Ojalá esta frase, hermano, que estamos diciendo hoy que no sucede en el ámbito cristiano no sea una realidad, pero usted sabe que es muy alarmante. Es muy alarmante, se ha hecho alguna estadística aún dentro de algunas iglesias en Uruguay, no en todas, pero en un gran contexto de la iglesia en Uruguay, usted sabe que el 60% de las parejas cristianas tienen violencia verbal, con gritos, insultos y amenazas.
¿Me escuchó? En nuestras iglesias, de 6 mujeres, de 6 mujeres de cada 10 que tenemos en la iglesia, 6 pueden estar sufriendo violencias. Mire, más interesante o más alarmante o no sé, o más miedo, no sé qué. 20% ha sufrido golpes y empujones. 30% de las mujeres cristianas, hermano, han sido abusados sexualmente en el ámbito familiar. Estoy hablando de ámbito ahora cristiano. Usted sabe que cuando hablamos de violencia familiar, ya sea de cristiano o no, se presentan 3 ciclos, 3 frases, 3 fases importantes que nosotros tenemos que saberlas distinguir. La primera fase, hermano, es acumulación de tensiones. El gran problema cuando surgen las violencias familiares es que en medio del conflicto, cuando se origina un conflicto, eso no llega a un arrepentimiento, a un arreglo, a un acuerdo. Entonces, cuando eso no sucede, hermano, empiezan a suceder, hermanos, acumulaciones de tensión. Cuando usted empieza a guardar cosas, a usted no le gustó algo en su esposo, esto, lo otro, y empieza a guardar. Y cuando quiere acordar, el vaso se desborda. Y ahí explota. Y cuando explota es acumulación de tensiones. Por eso cuando surge algo en el matrimonio, hermano, nosotros tenemos que tratar de arreglarlo urgente. El tiempo no arregla nada. No, que el tiempo lo va a cambiar, y esto se habla aún a nivel de noviazgo, cuando aconsejamos a los muchachos. No que cuando yo me case o yo lo voy a cambiar al muchacho o a la muchacha. No, muchacho, para la oreja bien. Nadie cambia a nadie. El único que te lo puede cambiar es Cristo, si se consagra y si viene a Cristo. O sea, nosotros necesitamos de Cristo. Por eso, querido hermano, debemos arreglar los conflictos antes que llegue a una violencia y acumulación de tensión. Porque cuando se acumula tensión, hermano, ya no son solo las palabras, ya empieza a dar portazo. Empieza a arrojarle el sartén. Con lo que se encuentra, ahí va. Empieza a romper cosas. Y bueno, y la boca ya es un porro. Usted me entiende. Por eso no es bueno acumular tensión. La segunda fase, hermano, es la violencia se agudiza. Y esta ya es alarmante, hermano. Quizás asume la responsabilidad porque está como el cocodrilo que llora porque está por perder su hogar, perder su esposa, perder su familia, y como si él entra en una fase como de arrepentimiento, como si toma la responsabilidad. Pero tenemos que tener cuidado, porque en esa fase, hermano, es el episodio que si él no consigue lo que él quiere o la persona que quiere, él ya tiene planificado, hermanos, los golpes fuertes, aún la muerte de la otra persona. Mire si es grave eso. Y la tercera fase, hermano, es la calma y el arrepentimiento. Gracias a Dios que en esto tenemos solución. Aleluya. Hoy yo quiero llegar a esto, va a ser el último punto, pero quiero entrar, hermano, en esto que sin duda a todos nos compete como iglesia, ¿verdad? Pero quiero concientizar a la iglesia en este sentido, hermano. Por eso la Biblia, cuando entramos en el capítulo 8, había algunas razones importantes, hermano, que es lo que provoca esto, hermano. Y la primera razón, hermano, que provoca a veces la violencia familiar, yo te voy a decir lo que dice acá en la Biblia, pero la primera razón, la violencia intrafamiliar, es producto del pecado que ha interrumpido todos los niveles de relación. Si hay algo que rompe y destruye la vida familiar, hermano, y el hogar, es el pecado. El otro día leía un documento de la licenciada, no voy a dar el nombre, y decía esto en su libro que ella escribe: la violencia familiar obedece a causas múltiples. Por un lado, la creencia histórica, mística, relacionada con los valores, entre ellos, punto sucesivo, la obediencia, lo que debe ser una mujer, lo que debe ser un hombre, lo que debe ser un niño, lo que deben ser los derechos y obligaciones de cada uno. Y esta definición aparentemente tiene cosas interesantes y buenas,
Pero lo que me llamó la atención, que dice obedece a causas múltiples. Pero yo miro qué dice la Biblia. Lo atribuyo como a comportamiento de una persona, pero ¿qué dice la Biblia? Y la Biblia me dice, hermano, que el comportamiento es el producto del pecado. La raíz, hermanos, es el pecado. Es excusarse, hermano. Pero el pecado, hermano, del principio, usted lo puede ver cómo ha destruido, hermano, la comunión, el diálogo, el amor. Todas aquellas cosas que Dios había querido establecer en el Edén, pero a causa del pecado se distorsionó, se rompió. Y no podemos decir, hermano, que obedece a causas múltiples, de lo cual la Biblia enseña que es el pecado. Sin duda son cosas muy interesantes, hermano, pero esto surge, hermano, que es en el ser humano, en cada uno de nosotros, cuando hay violencia intrafamiliar, hermanos, y cuando obedece al pecado, es que realmente, hermanos, surge el tener poder en la familia. ¿Quién tiene el poder? Cuando una persona empieza a comportarse, hermano, y desenfrena el pecado en su vida, quiere tener el control, el poder, hermanos, sobre la familia. El poder sobre la esposa. Y cuando no le gusta algo, hermanos, es un esposo autoritativo. Y pudo haber experimentado a Cristo esa persona. Pudo haber experimentado el amor de Dios. Pero la reacción, hermano, que ha dejado permitir que el pecado, el querer tener el dominio, hermanos. Y también el resultado a veces después también de las mamás, de los hijos que se rebelan y protestan de una manera, hermanos, también abusivas. Es porque, hermano, en alguna manera, hermano, el pecado empieza a destruir lo que es nuestra familia. Y cada uno quiere tener el derecho o la autoridad. Y como usted sabe bien, hermano, lo que nos enseña la Biblia en cuanto a la familia, hermano, que cada uno de los integrantes de la familia tiene su función, su rol importante, y nosotros tenemos que respetarlo. Y cuando hay un orden en la familia, esto no tendría que suceder. Pero a causa del pecado, hermano, empieza a surgir esta cosa, el derecho de tener poder. Hermano, el pecado también, hermano, empieza a tener en nuestra familia un sentido egoísta. Y sabe, cuando buscamos la definición del egoísmo, en términos generales, es una conducta de excesivo apego al bienestar propio. Solo me interesa mi bienestar. Y cuando yo estoy viviendo en una familia, yo tengo que tener en mi vida, hermano, el deseo, hermano, del bienestar del otro. Si yo me casé con mi esposa hoy en día, por 33 años, yo deseo el bienestar de ella. No buscar mi bienestar. Más allá que pudo haber habido conflictos, justo ayer hablaba con un matrimonio, con unas personas, y me decía, con comienzo del matrimonio, la primera etapa que se le dice dentro del matrimonio, que la etapa de que nos empezamos a conocer, que la etapa amorosa, muy linda, suceden muchos conflictos. Son los conflictos que se van uno acomodando, se van arreglando, porque venimos de diferentes hogares, bueno, hay que amoldear algunas cosas, y esto me gusta, esto no me gusta, que me dejaste la media allá, me dejaste esto allá, y bueno, cantidad de cosas. No digo que en 33 años me haya acomodado algo, capaz sido igual. Pregúnteselo a eso, yo no sé, no se podría decir. Pero me parece que en alguna cosa todavía no he mejorado. Pero el ser humano es egoísta, ¿no? Tiene siempre sentimientos muy fuertes que quieren controlar todo. El egoísmo, hermano, violenta la armonía, la unidad de la familia, el ámbito, hermano, que se crea del hogar, hermanos. Por eso debemos luchar contra esto, hermanos, contra el egoísmo en nuestras familias. El egoísmo fomenta, hermano, los celos, la desconfianza. Cuántas cosas, hermano, empiezan a romper, hermano, en nuestra vida.
Mire lo que dice la Biblia: todos se han descarriado, a uno se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay solo uno. O sea que todos nosotros, hermanos, luchamos contra esto. En el sentido del pecado, de tener el poder, de controlar. En el sentido, hermano, de ser egoísta. Es una lucha en medio de la familia hoy en día. Todos nosotros, no hay, dice, uno solo. Porque algunos dicen, no, yo soy mejor, yo en esto. No, todos. ¿Se da cuenta? Nos incluimos todos. Que es algo que tenemos que estar cada día enfrentando en nuestro núcleo familiar. Miren lo que dice la Biblia. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos? ¿Entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan entre ustedes mismos. Así que, hermano, ¿de dónde salen las pasiones y la guerra? La Biblia le contesta, hermano. ¿Para qué tanto buscar y leer por ahí? Vaya la Biblia, que tiene toda la respuesta. El gran problema, hermano, que nos cuesta un poco entrar en este manual tan hermoso. Leerlo sí, pero estudiarlo nos cuesta un montón. Y cuando tú estudias, hoy leía un proverbio precioso, hermoso. El entendimiento viene con el estudiar la palabra. ¿Sí? Hermanos, necesitamos conocer la Escritura. ¿De dónde vienen los conflictos? Nace, hermano, del capítulo 3, capítulo 4. De cómo el hombre se alejó de la comunión con Dios. Y dice, hermanos, también la Biblia, que lo que leíamos recién, hermano, porque los que son de la carne piensan en las cosas de qué? De la carne. El que está atado al pecado, a la naturaleza pecaminosa de uno, hermano, está atado a las cosas de este mundo. Por eso, hermano, es algo que tenemos que luchar en nuestra familia, es que el pecado se desarraigue de nuestro corazón. La segunda razón, hermano, es que la violencia intrafamiliar es un pecado desagradable e inadmisible ante Dios. O sea, el pecado, hermano, es desagradable dentro del ámbito familiar. ¿Por qué? Primero, hermano, porque atenta contra el plan de Dios. Porque el diseñador, hermano, de la familia, del matrimonio, del hogar, es un diseño de Dios. No es un diseño del hombre, del humanismo que tanto escribe, que está bien. Pero no es un diseño. El que diseñó el matrimonio ha sido Dios. Diga quien lo diga de correcto. Ha sido establecido, es un plan de Dios. A ver, hermano, la semana pasada se me rompió el tablado inalámbrico. Fui a la casa de donde lo compré y dice, mira, esto no va a tener prácticamente solución. Dice, porque mandar ya tiene 9 meses de garantía, aunque son 12 meses, la batería no tiene. Bueno, está, no hay problema. Como yo viajaba a Montevideo, lo grabé para mí, metí el taladro. Busqué en internet, servicio oficial de la marca donde yo compré, agarré, primera casa donde fui en la mañana del viernes en Montevideo, a la casa oficial. Entro, le pregunto, mire, tengo esto, así, me pasó, pase para el fondo, a ver, mire, tiene roto el cargador y la batería. ¿Y qué pasa? Le damos un cargador nuevo y una batería nueva. Hágame el cheque, quiero ver, váyase. Muchas gracias. Flor de mar. O sea, usted tiene que ir a donde es el diseño original. Cuando hay problema, usted tiene que ir a la raíz. Y en el matrimonio, en la familia, el que sabe lo mejor para usted es Dios. En su palabra está escrito. Es el plan, es el diseño de Dios.
Porque a Dios, hermanos, le desagrada cuando el pecado empieza a entrar en medio de la familia. A los ojos de Dios. Antes, hermano, hablamos del adulterio, de la fornicación. Hoy, hermano, tenemos que hablar también que en la iglesia estamos al mismo porcentaje del mundo. El problema familiar. No hay diferencia. Antes la familia cristiana mostraba una diferencia con las familias que no eran cristianas. Pero hoy estamos mostrando, hermanos, algo diferente. Y esto nos preocupa como iglesia. Esto nos preocupa. Y esto no comienza ahora, hermano. En el capítulo 4 de Génesis, hermano, hubo un altercado, un problema entre dos hermanos. ¿Quién eran? Los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Y cuando uno de los hermanos hace lo que hace, que mata a uno de sus hermanos, hermano, mire donde comienza, comienza en el capítulo 3 de la raíz del mal, porque es donde entró el pecado. Y lo que Dios le pregunta, lo mismo que Dios le pregunta a Adán, se lo pregunta a su hermano, a su hijo. ¿Dónde estás? Y Dios también le dice por Abel y Caín, ¿dónde está tu hermano? O sea, Dios, hermano, está preocupado por la familia, por los hogares, hermanos. Quiere decir que cuando Dios pregunta dónde está, quiere decir que Dios está viendo lo que surge en cada familia, en cada hogar. Usted sabe que cuando uno mira esto, hermano, no solo en el libro de Génesis, sino uno lo mira ahora en nuestra época, yo digo que la familia está en continuo conflicto hoy en día, la familia cristiana. Continuamente estamos luchando, hermanos. Tenemos un enemigo, pero tenemos que fomentar en medio de la familia el amor. No solo atenta, hermanos, a los ojos y al diseño de Dios. El pecado también atenta, hermanos, contra la dignidad de una persona. Porque, hermano, no hay cosa más horrenda y dolorosa es atentar contra una persona con violencia. Porque traemos daños mentales. El ser humano tiene dignidad, hermanos. Dios nos ha diseñado y Dios nos ha dado vida para que nosotros vivamos en un vínculo, en una armonía, en paz, como seres humanos. No está quitando que no haya conflicto. Pero cuando empieza a surgir estas cosas, atentamos contra la dignidad de una persona. Y a veces el maltrato, hermanos. Y cuántas otras cosas más, hermanos. Atentamos contra la dignidad. Y en especial manera, hermanos, contra la mujer y los niños, que son más vulnerables. Por eso, hombres, esposos, que Dios nos ayude a mantener la dignidad de nuestra familia. Amén. Quizás muchas veces son cosas que aparentemente no se pueden resolver, pero nosotros tenemos que entender que a veces en Cristo podemos solucionar muchos de los problemas de nuestra familia. No solo muchos, sino todos los problemas. Y no hay cosa peor, hermanos, que a veces atentar por la dignidad de una persona que maltratándola mal, o tirándole con algo, o dando un golpe de portazo, o diciéndole estás gorda, o diciéndole, no sé, ya se te han ido los años, no soy la misma. Cuántas cosas, hermano, que a veces se dicen. Y por supuesto, si ya pasamos 33 años, ya no es la misma mi esposa, ¿no? Aunque ella dice que está más joven, y dice que muchos le dicen que se ha rejuvenecido muchos años.
Entonces que me dejé, oh, yo de que me voy matando y yo, ¿cómo es la cosa acá? Queridos hermanos, la violencia no es sana. No es de Dios. No trae, hermanos, nada bueno sobre nuestra familia. No está en el plan de Dios la violencia. Y esto es para el hombre y para la mujer hoy en día. Nosotros debemos de cuidar nuestra familia. Por eso, hermanos, quiero concluir en este pasaje de la Biblia que hemos leído. Hablé de estas dos razones de la violencia familiar, pero ¿qué hace la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Y allí en la pantalla está apareciendo una imagen, la diferencia es Cristo. El gran problema que la iglesia hoy en día, hermanos, con el comportamiento que tiene, ha dejado mucho que desear. Antes le voy a decir para que me entienda la juventud, quizás me entienden y lo pueden, quizás algunos lo pudieron visualizar o vivir en ese tiempo. Antes se diferenciaba la persona cristiana o no cristiana, era la que venía los domingos a la iglesia. Estoy hablando hace quizás 3 décadas acá. El que venía a la iglesia era realmente un cristiano. El gran problema es que esa misma característica que tenían los cristianos hace 30 años, la podemos usar hoy en día y eso no nos sirve. Ha perdido credibilidad. ¿Por qué? Porque el que viene a la iglesia sigue comportándose a veces con fornicación, con adulterio y violencia familiar. O sea, se ha arraigado dentro de la iglesia. Entonces ya no hay una diferencia, queridos. Y eso ha perdido credibilidad para la gente. Y ha hecho, hermano, que aunque la Biblia sigue teniendo su poder, pero a veces la gente ve a la gente que viene a la iglesia y dice, ¿para qué voy a ir si siguen iguales? Yo le hablo de Cristo, lo traigo a la iglesia y por otra puerta la gente se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ha perdido el potencial de ser la luz y la sal de la tierra. Porque ha permitido que el pecado se arraigue en sus corazones y no quieren realmente rechazar el pecado de sus vidas y dejar que Cristo gobierne sus corazones. En toda la iglesia es similar al mundo. Música, fiesta, y yo no veo diferencia. Somos iguales, parece. ¿Qué ha pasado? Por eso la Biblia nos lleva a este capítulo, hermanos, capítulo 8, que nos hace ver, hermano, por lo menos 4 cambios en la vida del creyente que distinguen a los demás. Y lo primero es nuestra condición. Dice la Biblia, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan según la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, hermanos, es nuestra condición. Los que tenemos a Cristo, hermano, no hay ninguna condenación. ¿Qué quiere decir esto? Que un día nosotros no tuvimos a Cristo. Andamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el amor de Dios nos envolvió, nos perdonó, hermano. Ha cambiado nuestra vida. Y nosotros hemos entendido y lo tenemos que entender cada día, hermano, que todos nosotros hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. El jueves hablaba, hermano, de los recuerdos, de no olvidarnos de las cosas.
Hablé de los altares que edificó Josué en el medio del río Jordán y el altar que edificó junto a sus 12 representantes de las tribus a la orilla del río Jordán. Los recuerdo, hermano. Nosotros no debemos olvidar de dónde Dios nos ha sacado, de nuestra condición, quién éramos. Y por la gracia de Dios estás en Cristo ahora. Todos nosotros, por la gracia de Dios, somos perdonados. Y si hoy podemos disfrutar, hermano, en este lugar, es porque Dios nos ha permitido por la gracia de Él. La segunda condición, hermano, que hace la diferencia de un cristiano, hermano, es que es nuestro carácter. Dice la Biblia en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de muerte. Cuando dice la ley, hermanos, no está hablando de la ley que nosotros entendemos que es la palabra de Dios, sino que está hablando aquella ley que está controlada por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestro carácter, hermano, tiene que estar controlado por el poder del Espíritu Santo. Deje que el carácter suyo se controle por el Espíritu Santo. En todo sentido, hermanos. Porque Dios nos ha llamado a vivir aparte. No solo en la parte de violencia familiar, hermano, sino que Dios nos ha llamado a vivir, a ser diferente. Que seamos alimentados por su Espíritu. Y esa palabra tan fuerte que suena cuando Pablo le dijo a Timoteo, Dios te ha dado espíritu, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que ha dado espíritu de poder, de dominio propio. Hermano, Dios nos ha dado esa gracia que nosotros con el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros podemos modelar nuestro carácter, podemos modelar nuestra manera de conversar para que la violencia familiar no esté arraigada en nuestros hogares. Conflictos pueden haber. Jesús muchas veces actuó de una manera celosa por su casa. Muchos lo vieron mal. Él entró a la casa de Dios desparramando todo. Parece con ira, con enojo, pero cuando las cosas están mal, hermano, hasta a mí me pone mal. No sé si a usted, capaz usted es un corderito del Señor, como decía hermano Bozán. Pero las cosas que están mal a cualquiera nos pone mal. Y no es que esté enojado, sí me enojé en un momento, pero no dejo que la ira me controle. Pero sí las cosas que están mal hay que ordenarlas, hay que hacerlas que estén bien. No podemos seguir, queremos cambio. Y el cambio lo tiene que hacer Cristo, sea quien tenga que ser. Pero por eso no soy una persona autoritativa. Soy una persona que deseo lo correcto y lo bien. Y muchas veces las verdades se hablan con amor, pero a veces se hablan con firmeza. Como hablaba también el jueves, que hablé tan parte de lo que es levantar un altar, hablando de que cuando levantamos un altar para Dios, hermanos, en el altar del Señor es un lugar de adoración, pero también es un lugar, hermanos, que tenemos que aceptar la disciplina del Señor, porque Dios a lo que Él ama los disciplina. Es como un padre a un hijo. Por eso, hermano querido, la diferencia es Cristo. Pero ese cambio se ve en nuestra condición, se ve en nuestro carácter, se ve también, hermano, en nuestra concentración. Mire que dice versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué tenemos que ocupar nuestra mente, hermanos? Si viene todo ese tipo de conflicto en nuestras vidas, si viene, hermanos, la violencia en nuestro corazón, hermano, concéntrese en poner tu mente en Cristo. Si está tensionada la cosa, dice la Biblia que el que cierra la boca, ¿cómo es? Es sabio. Así que mejor cierra. Cuando empieza Dios, cuando empieza a abrir el agua, y usted no la paga, ¿qué pasa?
le quema el olla. Dice aluminio le queda, dice, un montón de mineral ahí amontonado. Por eso, hermano, necesita bajar a la televisión. Porque todos nosotros tenemos algo acá adentro que es la carne. Y no es la carne que se vende en la carnicería, es nuestra naturaleza pecadora, hermano, que está aquí adentro. Ahora, ¿cuál yo alimento más? ¿La vieja naturaleza? ¿Usted quiere, como dice la Biblia, pero lo que son del Espíritu, es las cosas del Espíritu? Aleluya. Deje que el Espíritu Santo controle su vida. Deje que la vida del Espíritu pueda ser el centro de su vida para la familia. Y lo último, hermano, que necesitamos en ese cambio que es Cristo, es nuestra confianza. Dice la Biblia en el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La esperanza que Cristo nos da, hermanos. Él nos ofrece el aliento, Él nos ofrece una promesa maravillosa que aquel que levantó a Jesús también nos levantará en el poder de su Espíritu. Nuevamente Él traerá vida sobre nuestros hogares, vida sobre nuestra familia, para que la iglesia de Jesucristo empiece a ser una atalaya, empiece a ser la luz, empiece a ser la sal, por lo cual Dios la ha escogido a la iglesia. Mire, tenemos un privilegio tremendo, hermano, de lo cual Dios nos ha apartado para un propósito, hermanos. Por eso en esta mañana necesitamos aferrarnos de Cristo, porque Él hará la diferencia. Me encanta esta palabra, vivificará. Usted sabe que la palabra vivificar significa ser vivo. Y es interesante en el griego que dice, es tener vida una segunda vez. Aleluya. Lo que hace Cristo, hermano, nosotros nos da una segunda vida. Aleluya. Que es la vida que nacemos nuevamente de nuevo por la vida de la obra del Espíritu Santo. Entonces termina, hermano, versículo 12. Así que, hermanos, mire cómo se identifica el escritor de la palabra del Señor. A mí me encantan estas expresiones de la Biblia, porque Él no se pone como alguien que está por encima de la iglesia. Es interesante esta expresión del apóstol. Él no se considera que él no tiene el problema. Él se considera una persona al mismo nivel. Me encanta. Y hoy también yo quiero estar al mismo nivel suyo. Por eso muchas veces di un ejemplo de mi vida también. Somos de carne y hueso. Por eso el apóstol dice así que, hermanos, deudores somos no a la carne, sino para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Nada bueno trae la violencia familiar, trae la muerte, la desesperación, la ruina, los hijos que están mirando, hermano. Ese papel autoritativo hacia la esposa, mire, humillando a la esposa. Y a veces al revés también puede ser esposas que humillan a su esposo. O sea, nada bueno trae esto. Acá lo dice la Biblia. El ocuparse de la carne, hermano, nada bueno. Porque dice, moriréis. Mira, hay muerte en la familia cuando nosotros nos ocupamos de esta cosa. Pero qué lindo, hermano, si por el Espíritu hacéis morir. O sea, las cosas de la carne se pueden hacer morir ¿con qué? Con las cosas del Espíritu. Aleluya. Así que, hermanos, podemos vencer. Por eso la Biblia dice que somos más que vencedores por aquel que ha dado la
Amén. Dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, mire, viviréis. Aleluya. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, hermanos, somos hijos de Dios. Y acá dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, porque cuando clamamos Abba Padre. Hermanos, Cristo es la diferencia para la violencia familiar. Cierra tus ojos en esta mañana. Queremos orar, queremos pedirle a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Porque saben que la violencia familiar no respeta religión, no respeta cultura, no respeta estatus social, no respeta nivel educativo, porque la realidad, hermano, es producto del pecado. Necesitamos hoy como nunca, hermano, que Cristo pueda hacer la diferencia en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. No sé si alguno en este lugar ha vivido alguna situación similar. Pero esto no agrada a Dios. No agrada a Dios, hermano. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, hermano. Tenemos que decirle a Dios en esta mañana, Señor, queremos que tú cambies nuestros corazones. Aleluya. No agrada a nuestro Dios. Atenta, hermano, con la dignidad de la persona. ¿Cuántos hogares, hermano, hoy en día están viviendo esto? Por eso tenemos que largarnos los brazos del Señor en esta mañana. Como esposo, como esposa, como madre, como padre. Nuestros hijos, como le dije el domingo pasado, nos están viendo. Están viendo nuestra conducta, de lo que nosotros les estamos mostrando. Nuestros hijos crecen y nuestros hijos después nos enfrentan. Porque nosotros no les hemos mostrado cuál es la diferencia que es Cristo. El otro día justo hablaba con una persona y me decía, ¿en qué momento una persona es cristiana? Y él me decía, bueno, en venir a la iglesia, esto no. Digo, el momento de que una persona es cristiana, es el momento que deja que el Espíritu de Dios entre en su vida y cambie su corazón. Puede estar 5 años, 10 años en la iglesia, pero si no ha dejado que el Espíritu de Dios empiece a dominar su vida, a producir cambio, no quiere decir que seamos perfectos, que ya no suframos algunas situaciones, pero que deje que el Espíritu de Dios empiece a gobernar. Que Cristo sea la diferencia para ti en esta mañana. Deja que Cristo sea la diferencia. Si hoy necesitas abrazarte de Jesús, puedes levantar tu mano allí donde tú estás. Aleluya. 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 La idea de esta mañana no es seguir a nadie. La idea es concientizarnos de esta realidad que vive en nuestras familias. Que no somos ajenos. Pero hoy la iglesia tiene el poder, tiene la vida que es Cristo, que marca la diferencia. Aférrate a Jesús en esta mañana. Aférrate a Jesús. Allí donde tú estás en tu banca, pídele al Señor ayuda, el Espíritu Santo. Aleluya. Es un compromiso en esta mañana con el Señor. Diciendo al Señor, perdóname,
Me arrepiento y quiero que tú cambies mi corazón, me diga, no quiero seguir siendo así. Y si tú has caminado por la gracia del Señor en la familia, en el matrimonio, pide al Señor que sea bendición para otros hogares, para otras familias. El mundo está necesitando de Cristo. Aleluya, Señor, gracias en esta mañana. Gracias porque hemos venido delante de tu presencia y hemos reflexionado frente a tu palabra, Señor. Que el ocuparse de la carne, Señor, no trae ni un beneficio. Trae destrucción, trae muerte. Pero dice tu palabra que el hacer morir las cosas de la carne por medio de tu espíritu trae vida y trae paz. Señor, en esta mañana queremos morir a nuestra vieja vida. Así como compartíamos el jueves, Señor, el cruce del Jordán era muerte, pero el acampar en Gilgal significaba que Dios quitaba el oprobio. Aleluya. Y Dios que daba una nueva visión, una nueva conquista, Señor, sobre el pueblo de Israel. Hoy en esta mañana, Señor, tú estás dando esa diferencia que es Jesús. Que cada familia, que cada hogar pueda abrazarse de Jesús y que pueda producir esos cambios del Espíritu. Por eso bendecimos la familia. Bendecimos la familia. Y ahora sí quisiera cantar el coro que cantó